Buenas tardes, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a dar inicio con nuestra sesión de cálculo, ¿sí? Cálculo uno. ¿Qué es lo que hemos estado trabajando en las últimas sesiones que tiene que ver con lo que hoy vamos a iniciar? Todo prácticamente porque ya hemos pasado por todo lo de conjuntos, ya pasamos también por lo de relaciones, ya pasamos por funciones, las propiedades de los números reales, ¿sí? Entonces hemos visto bastante material y pues parece que no hemos avanzado así a grandes rasgos mucho, ¿no? Pero la verdad es que hemos abarcado mucho material. Eso implica que eh, ahora lo que toca, pues lógicamente es abordar ya un poco más de lleno lo que son los conceptos de cálculo en sí. Todo lo que hemos estado trabajando son como temas periféricos, en esencia parecería así, porque pues álgebra también tiene como objetivo ver funciones, ver relaciones. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Lo que vamos a ver hoy está en los términos más concretos del cálculo porque ya implica sucesiones. Sí, ya vimos un adelanto en la última clase al final sobre lo que son a grandes rasgos una sucesión. ¿Sí? Una sucesión, pues tal como lo hemos definido, em, abarca, pues en apariencia no grandes cosas, ¿sí? Porque pues podemos definir una sucesión de una manera muy simple, muy sencilla, ¿sí? Pero la connotación de lo que es una sucesión, lógicamente repercute tanto en el tema de límites, ¿sí? De funciones, como pues lógicamente en lo que son las derivadas y las integrales, ¿sí? Y bueno, vamos a comenzar. Bueno, jóvenes, la pregunta obligada es, no es que es una sucesión. ¿Quién, de ustedes no tiene nociones de lo que es una sucesión? Yo, por ejemplo, Una sucesión, como lo dice el enunciado, pues es una secuencia, o sea, una sucesión de eventos, por ejemplo, como luego se maneja muy coloquialmente, implica pues lógicamente por ejemplo, en la filosofía, ¿sí? Que un evento sucede a otro que va a acontecer posteriormente y así, ¿no? O sea, luego viene otro y así sucesivamente, en donde esos eventos se pueden concatenar a través de, lógicamente, de lo que acontece, ¿sí? Si alguien levanta la mano, pues alguien da una respuesta, nada más por darles un ejemplo, ¿no? Y luego de esas respuestas pueden surgir otras preguntas y alguien más levanta la mano y sucesivamente así, ¿no? Eh, Esto en cuanto a una condición muy coloquial, ¿no? De lo que es una sucesión. Pero en términos matemáticos, podemos representar una sucesión simplemente tomando un conjunto, ¿sí? Un conjunto de objetos, puede ser incluso desde la perspectiva física, ¿sí? Podemos tomar un conjunto de objetos en el mundo físico y definirlos de alguna manera que podamos ordenarlos,
¿sí? Podemos tener un conjunto de canicas y darles un nombre a cada canica, ¿no? Definirlas por un nombre y en ese contexto podemos alinearlas y decir, bueno, esta es la primera canica, segunda canica, etcétera. Y así nos podemos ir. Por otro lado, para objetos matemáticos que obviamente no tienen una definición concreta de lo que son, pues podemos asumir en este caso un conjunto de los números reales y empezar, por ejemplo, con el conjunto de los números naturales, ¿sí? El conjunto de los números naturales, como lo hemos ido manifestando, pues es algo de este estilo. Y pues no tiene grandes inconvenientes, ¿no? Pero a esto lo podemos nombrar como una sucesión, porque de alguna manera tenemos el 1, tenemos el 2, tenemos el 3. El 1 antecede al 2, el 2 antecede al 3, el 3 al 4 y así, ¿no? Nos podemos ir. Y a esto lo podemos redefinir asociando, ¿sí? A un término, por ejemplo, al 1, lo podemos redefinir y decir, bueno, que sea x1. Al 2 lo podemos definir también como x2 y así sucesivamente. ¿Sí? X. Y tenemos n, que sería un enésimo término del conjunto de los números y lo podemos definir como xn. Así de sencillo. Y así nos seguimos, ¿no? Sucesivamente con tantos otros. A todo esto, lo que vamos a llegar es que tenemos un conjunto, ¿sí? Al final es el conjunto de los números naturales. Pero este conjunto también lo podemos expresar dada esta equivalencia de la siguiente forma, pues tener x1, x2, x3, xn y así sucesivamente. No hay gran dificultad en esto. Y a partir de aquí podemos decir, bueno, podemos definir a este conjunto como el conjunto de o más bien, denotarlo de esta forma. Que es por lo regular como se lleva a cabo en muchos textos e incluso en la facultad. En otros nada más se dice esto. Esto es una sucesión, ¿no? Y ya suponiendo lógicamente que n está dentro del conjunto de los números naturales. Pero también tenemos que darnos cuenta de que cada uno de estos términos está representando una función, ¿sí? Una función que podemos definir de esta forma. Fn sería equivalente a xn. Y obviamente podríamos nosotros reescribir esto y decir, bueno, esta sería la sucesión de los términos que evaluados bajo la función pueden tener esta forma. ¿Sí? Obviamente con n los naturales. Y esta función tendría o vendría de f tal que su dominio está en los números naturales y me los manda a los naturales. ¿Sí? Otra sucesión que podemos tomar como ejemplo, haciendo referencia también a los números naturales, pues es por ejemplo el conjunto de los números pares. 2, 4, 6, 8, etcétera. Así, ¿no? Y nos podemos seguir así con términos que van de 2 a la n. ¿Sí? Así sucesivamente. Entonces, podemos proponer cantidades infinitas de números, perdón, de
de conjuntos a los cuales podemos nosotros aludir en términos de una sucesión. ¿Sí? Entonces esto podríamos decir, bueno, esto podríamos representarlo como la sucesión o como, sí, como la sucesión con los términos de 2 a la n. Déjenme ponerlo más pequeño, algo así. Lógicamente, donde f, esta función, también va de los naturales a los naturales. ¿Sí? Porque pues, estamos trabajando dentro del conjunto de los números naturales, ¿no? Y bueno, puedo darles más ejemplos, ¿sí? Otro nada más para que no quede ahí esto. Por ejemplo, el conjunto definido por 1, 1 a la 2, 1 a la 3, 1, perdón, entre 4, y así nos vamos sucesivamente, ¿no? Y pues lógicamente sería 1 entre n. Donde f, donde la sucesión la podemos representar como el conjunto, o como esto, denotándolo así. ¿Sí? Entonces, no tiene mucha dificultad esto. Y podemos, como les digo, seguir proponiendo sucesiones e ir más allá. Obviamente, pues esto vamos a poderlo definir de una manera más formal, que sería de la siguiente manera. Permítanme un momento. Por ejemplo, esta definición de aquí. Dice, supongamos que cada número natural n se le ha puesto en correspondencia con un cierto número real, xn. ¿Sí? Y a los números naturales diferentes de n pueden resultar puestos en correspondencia con números iguales. Eso nada más es entre paréntesis. El conjunto de elementos xn, ¿sí? Tal que n va de 1 en adelante, se llama sucesión numérica o simplemente sucesión. Cada elemento xn se llama elemento o término de esta sucesión. Y n, su número de elemento, ¿sí? Como tal. A la sucesión numérica con el elemento o con elementos xn la denotaremos por xn y así. O bien de esta forma. ¿Sí? Aquí, como podrán ver, pues lógicamente no me ponen la n en los naturales, sino que se asume como tal, ya porque lo están definiendo arriba, ¿no? Como podrán darse cuenta también aquí, pues hay varias definiciones, ¿sí? Que son análogas a esta y pues no tienen mayor dificultad, todas van más o menos en el mismo sentido y todas me dicen algo análogo, ¿no? Una con respecto de otra. Y se puede discutir todo esto al respecto, pero pues para no ir con más dilación, una vez que más o menos tenemos esto en mente, pues podemos proponer sucesiones constantemente. Ahora, la pregunta es, ¿sí queda claro esta idea de lo que es una sucesión? Bueno, parece que no hay dificultad al respecto. Ya me imagino que podrían haber tenido ya alguna noción, ¿no? Anticipada de sucesión. Ahora, hay que tener cuidado porque a veces también se le puede, a algunos compañeros le pueden llamar a esto que nosotros estamos definiendo como sucesión, como secuencia, ¿sí? Y en algunos contextos, una secuencia es un subconjunto, ¿sí? De términos de una sucesión. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que puede ser que una secuencia no infinita me permite establecer ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, delimitar esto así nada más. Eso es una secuencia.
Pero bueno, eso nada más como puntualizando el asunto. Ahora, nosotros podemos, como lo hicimos la clase pasada, dar un paso más, porque pues podemos proponer sucesiones, pero también podemos de alguna manera construirlas, por ejemplo, como lo hicimos la clase pasada. Nos enfocamos en un segmento y este segmento iba de menos 16 a 16. ¿Sí? Nos concentramos nada más en este segmento. ¿Cuál era la idea que estábamos manifestando la clase pasada? Pues que este segmento lo podemos dividir en dos, ¿sí? Este lo podemos ver como un entero y podemos tomar un punto dentro del segmento para que nos lo divida en dos segmentos, ¿sí? En el segmento que va del origen a la izquierda a menos 16 y el segmento que va del origen a la derecha al 16. Podemos continuar con esta división, ¿sí? Y concentrarnos única y exclusivamente en un aspecto. Por ejemplo, en ir definiendo otros segmentos, por ejemplo, del lado derecho, ¿sí? Y poner un punto que me permita dividir este segmento de la derecha en otros dos, ¿sí? Lógicamente, lo que estoy haciendo a propósito es dividir estos segmentos en longitudes equivalentes. Pero el detalle está aquí, es que estas divisiones, ¿sí? Las vamos a concentrar de un solo lado. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos que todos estos elementos de la sucesión que estamos viendo, pues los podemos definir, ¿sí? Como ya hemos dicho, este punto A puede ser X1, este de aquí X2, que son los dos puntos que me delimitan de momento este segmento de aquí, ¿sí? Este punto que divide a este segmento de A a B como X3, X4, X5 y luego X6, X7, ¿sí? Y nos podemos seguir así, haciendo tomando los términos intermedios de cada segmento, ¿sí? Nos ponemos aquí y dividimos en 2.5, en 1.25, ¿sí? Y así sucesivamente. Vamos dividiendo a la mitad, a la mitad, a la mitad. Bueno, aquí ya no me deja. Vamos a darle un poco más de espacio. Y a la mitad. Y así nos vamos, ¿no? Entonces, también podemos hacer este tipo de enlaces entre puntos que de alguna manera nos vayan remitiendo a una sucesión. Y podemos seguir haciendo este proceso infinitas veces. Ir partiendo a la mitad, ir partiendo a la mitad, ir partiendo a la mitad. ¿Sí? Y lo podemos hacer incluso también con valores específicos. ¿Sí? Tomamos un segmento y a partir de ese segmento nosotros no es que lo dividamos a la mitad, lo podemos dividir en 3 pedazos, ¿sí? Donde cada segmento de esa división es un tercio del original. Y nos tomamos uno de esos 3 y lo dividimos entre 3 y así sucesivamente. O sea, lo podemos hacer entre 4, entre 5, etcétera. O sea, podemos hacerlo de diferentes maneras también. No nada más dividiéndolo por números, así como lo estoy sugiriendo, sino que de alguna manera también podemos generar otro tipo de sucesiones.
¿Esto con qué objetivo? El objetivo principal aquí, pues, podría ser que de alguna manera observar cómo se pueden aglutinar todos estos elementos de la sucesión hacia un punto, ¿sí? ¿Cómo nos vamos aproximando? Ese es el meollo aquí, ese es el punto que de alguna manera, pues a mí me interesa más, porque de alguna forma eso me permite a mí, pues, exponer mejor este concepto de sucesión, ¿sí? Pero con un objetivo muy particular, ¿sí? Que es el de aproximarnos a través de los elementos de una sucesión a un número en específico. En este caso sería el punto cero, ¿sí? El origen, como lo estamos viendo aquí. Entonces, este caso de aproximación, pues también puede proceder del lado izquierdo, donde podemos ir haciendo esto y así sucesivamente, ¿no? De forma análoga que del lado derecho. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Una aproximación tanto del lado izquierdo como del lado derecho hacia el origen, hacia el centro, en este caso del plano cartesiano, ¿no? Que puede ser a grandes rasgos de la recta real horizontal, ¿no? ¿A qué vamos con todo esto, además de estas aproximaciones? Pues si nos fijamos, en este caso, cómo esta toma de, como, es interesante, ¿no? Cómo se van aglutinando aquí. Conforme vamos retrocediendo, ¿sí? Y pues de forma análoga, como lo hicimos, pues ponemos los puntos, ¿no? Aquí, aquí y acá. Y aquí. Nada más para ejemplificar lo que está del lado izquierdo, del lado derecho. Ahora, como pueden darse cuenta ahí, este aglomeramiento de puntos, ¿sí? Tiene un sentido. Algo que se maneja muy comúnmente en la facultad, o bueno, en las clases de matemáticas, en particular en las de cálculo, es el concepto donde nosotros podemos establecer de forma muy específica un segmento o un intervalo, no un segmento, un intervalo que nos permita tomar la mayor cantidad de elementos posibles de la sucesión. ¿Como cuál? Déjame poner el lápiz. Entonces, por ejemplo, aquí y acá. ¿Sí? Lo que ya habíamos discutido la clase pasada era que si tomamos un segmento en particular de esta forma, puedo tomar el segmento de diferentes maneras, ¿no? O el intervalo. Puede ser un intervalo de 8 a 4 o de menos 8 a 4, ¿sí? De menos 2 a 4, de menos 1 a 4, de menos 1 a 2, etcétera. Puedo dar cualquier intervalo, pero en particular este tipo de intervalo que estamos poniendo tiene tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿sí? La misma longitud. O sea, miden exactamente lo mismo. Sí, porque miden 4. O sea, tienen un valor de 4. Es decir, este vale 4 y la longitud de este segmento vale 4. Para efectos prácticos, lo que estamos diciendo, bueno, es que a este intervalo lo voy a llamar, o más bien, a este valor lo voy a llamar epsilon, ¿sí? Que es el radio del segmento. De aquí a acá tiene un valor de 4 y esto lo llamo radio, ¿sí? Ya habíamos manejado esto, de aquí a acá también tengo 4. Entonces, el punto hacia el cual nos estamos dirigiendo es al origen, a este, de aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos
afirmando es que tenemos aquí una vecindad. Ya habíamos discutido este término, ¿sí? El de vecindad. Entonces, la vecindad de radio 4, ¿sí? Con centro en el origen, en el 0, ¿sí? Va a ser algo que me permita trabajar. ¿Trabajar de qué manera? Trabajar de una manera en la que podamos dar una definición donde este concepto de aproximación hacia un punto en particular, ¿sí? Tenga sentido. Estamos hablando de la convergencia. La convergencia es un caso particular de las sucesiones, ¿sí? Y es muy, muy, muy útil para muchas cosas, ¿no? En este caso, ¿cómo podríamos dar esa definición? Esta es la gran pregunta, ¿sí? ¿Cómo podríamos movernos aquí para definir lo que es una sucesión? O más bien, definir la convergencia de una sucesión, jóvenes. ¿Cuál sería la idea principal para esa convergencia? A lo mejor alguno de ustedes ya se sabe la definición, ¿no? Sin ningún problema. Pero vamos a razonarla aquí, ¿no? Que eso es lo que, de alguna manera, es lo que me permitiría establecer esa misma definición. Ya de entrada ya tenemos aquí la vecindad. Esta de aquí. ¿Sí? ¿Qué estamos proponiendo? ¿Qué sería esto de aquí? Dentro del segmento. Este intervalo abierto es esto. ¿Qué haríamos ahora, jóvenes? Para definir una convergencia de este estilo, al 0. Una aproximación de puntos hacia el 0. Algo que es importante, como les decía la clase pasada, si les queda claro esta idea, estoy haciendo una aproximación para trabajar mejor, ¿no? Si les queda clara la idea de lo que vamos a hacer en este momento, es decir, si les queda clara la definición de convergencia de una sucesión, están del otro lado, prácticamente. Y si no, pues me pueden cuestionar, ¿no? ¿Cuál es la idea principal aquí? En este caso, yo puedo decir, bueno, no me gusta este intervalo que es de 4 a 4. Yo prefiero tomarlo de, por ejemplo, de 3 a 3. Déjenme poner el lápiz. Por ejemplo, de 3 a menos 3. ¿Sí? Donde ahora el epsilon es equivalente a 3. Epsilon prima, podemos llamarlo. ¿Sí? Y no estoy tomando elementos de la sucesión, es decir, como límite, como pues algo que acote, ¿no? ¿Cómo se llama? Perdón, a este intervalo, ¿sí? Entonces, si tengo menos 3 y 3, pues estos valores no están dentro de mi sucesión, o sea, no hay un punto, podría ser que sí, pero en este caso, así como lo dibujo, como lo estamos tomando o como la estamos tomando la sucesión, no es requerido que el intervalo llamado vecindad, ¿sí? Tome puntos en la sucesión. No es obligatorio. Puede darse como aquí, ¿sí? Pero no es necesario. Basta con que tomemos valores de tal forma que pues podamos aglutinar alguna cantidad de términos o de puntos, en este caso, por ejemplo, de la sucesión. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Si se dan cuenta, estamos aglutinando una cantidad inmensa de puntos de
la sucesión, o de valores, o de elementos de la sucesión, ¿sí? Suponiendo que lógicamente todos los términos que estamos definiendo se aglutinan aquí, ¿sí? En ese caso podemos decir que tenemos a la mayoría, porque lógicamente si hago un zoom hacia atrás, o sea, más bien si retrocedo, pues puedo ver a este punto y a este punto que están fuera de este intervalo que va de -3 a 3, están por fuera. Y el que está en 8 y en -8 están por fuera, y el que está en 16 y -16 están por fuera. Entonces tengo una cantidad finita de elementos de la sucesión, ¿sí? Y el resto están adentro, ¿sí? De alguna manera esto nos lo repiten constantemente en la facultad, ¿sí? En esa clase de cálculo. Pero no dicen más. ¿Qué podría ser aquí diferente con respecto a lo que estamos diciendo que no sepan ya? El razonamiento que vamos a esgrimir aquí es el siguiente. Como ustedes pueden observar, hay elementos, ¿sí?, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, dentro del intervalo o dentro de la vecindad, ¿sí?, que se ven como los más lejanos al origen, ¿sí? Si yo hago un zoom, pues lógicamente voy a estar en una situación muy semejante, ya sea que ponga un intervalo de 0.01 de radio. Nada más por darles un ejemplo, ¿sí? O sea, aquí no me es tan importante el valor del radio. Lo que me importa es que ese radio sea positivo, nada más, ¿sí? Entonces, si este radio es positivo porque toma un valor positivo el segmento, no puede ser de otra manera, pues entonces estos dos valores que tengo aquí, que se pueden decir que son los últimos, ¿sí?, antes de acercarnos al cero, al origen, ¿qué implicaría aquí? Que estos dos están. Me puedo fijar exclusivamente del lado derecho o del lado izquierdo. Fijémonos del lado derecho. Sí, ¿qué fue lo primero que hicimos? Partimos a la mitad, partimos a la mitad, partimos a la mitad y así sucesivamente. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, si yo me tomo este de aquí, hay otro que está delante. Si yo me tomase este de aquí, hay otro que está delante. Si yo me tomo este de aquí, hay otro que está delante. Y así sucesivamente. Cada vez que yo tome uno, este por aquí, pues hay otro adelante. Y así me puedo seguir, ¿sí?, infinitas veces. ¿Qué les quiero decir con esto? Es que yo puedo establecer un número, este de aquí, y llamarlo n, ¿sí? Es decir, a este punto de aquí yo lo puedo llamar n mayúscula. Ahora, no n mayúscula, más bien xn. Permítanme un segundo. Más bien llamarlo xn. Así. Yo sé que este punto, ¿sí?, así como hemos dado el ordenamiento, pues tiene otro adelante, este de aquí. Es decir, esta n es anterior a la n que pueda representar este de aquí. ¿Qué quiero decir? Que la n que me puede dar aquí este valor, xn, ¿sí?, es mayor que esta n. Ahora, estoy hablando de esta n que está en el subíndice. Eso no quiere decir que este término sea, o más bien que este término sea mayor que este. Es obvio que
0.5 no es mayor que el 1, pero esta es una representación de los números reales. Xn es un número real, n es un número en los naturales. ¿Sí? Entonces, esta n que está en los naturales es más chica que esta n que también está en los naturales. ¿Sí? Por ejemplo, que este sea 5, entonces este sería 6. Si es 7, pues este sería 8. Si es 8, este sería 9. Pero no tiene que ser necesariamente el que sigue. Puede ser este, que sea 10, o este, que sea 11, 12, 13, etcétera. ¿Sí? Cualquiera que le siga en este caso a la derecha, a la izquierda, ¿sí? Aproximándonos hacia el centro, cualquier n que yo me tome hacia acá, hacia la izquierda, antes de llegar al 0, todas esas n son mayores que esta. ¿Sí? Esto nada más para que se entienda. ¿Qué es lo que, a dónde voy con todo esto? En este caso, ¿sí? Esto es de suma importancia porque se da en una vecindad con radio específico. En este caso, el radio es 3, ¿sí? Entonces, tenemos otra condición. Tenemos que epsilon, que es igual a 3, ¿sí? Sabemos que es mayor que 0. Y esta vecindad que tomé es arbitraria. Sí, porque me puedo tomar otra que sea 2.5 y esto se sigue cumpliendo. O me puedo tomar otra vecindad que sea con radio 1.5 y esto se sigue cumpliendo. Si yo me tomo una vecindad con valores de 0.8, entonces este ya no está dentro de la vecindad, entonces este sería el último, pero el que le sigue es este. Entonces, esta xn sería este de aquí y esta xn sería este de acá, o sea, lo recorreríamos, o sea, recorreríamos los términos, si recorremos lógicamente la vecindad. ¿Qué les quiero decir con esto? No importa quién sea esta xn, basta con que sea una, ya sea esta o esta o esta, vamos a tener otra xn minúscula adelante, ¿sí? Aproximándose más cerca del punto al origen, en este caso, ¿sí? ¿A dónde voy con todo esto? A este punto lo podemos llamar O, nada más, o 0, ¿sí? Llamémoslo O, ¿sí? Entonces, este es el punto al cual me estoy aproximando. Ese sería mi punto límite. ¿Sí? Entonces, ese punto límite, y sin importar cómo sean las xn, lo que me va a decir es que, en particular, para un radio de igual a 3, o sea, un radio epsilon igual a 3, como está aquí, ¿sí? Puedo tomar un valor n, este de aquí, que al asociarlo con x me da un valor real que sería este punto, que es un elemento de la sucesión. A ese término n le antecede otra n a la cual le voy a asociar otro valor real que va a ser este, el punto 5. ¿Sí? Este punto 5 con respecto a 1, pues es menor. ¿Sí? Pero eso no es lo importante, porque de este lado podría ser que, por ejemplo, el menos 1 es menor que el menos 0.5. ¿Sí? Si estuviéramos haciendo esto que estoy haciendo aquí de este lado. Lo importante aquí es que nos estemos dando cuenta hacia dónde nos estamos moviendo. Nos estamos aproximando de tal manera que este xn, ¿sí?
tiene una distancia con respecto al origen o con respecto al límite, ¿sí? Menor que 3. O sea, esta distancia de 0.5 es obviamente menor que 3. ¿Sí? Y si yo me tomo otro valor por acá, que sería, por ejemplo, en este caso 2.5, con respecto al origen, la distancia entre estos dos puntos es de 2.5 o 1.25, etcétera. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Este término de aquí, que antecede a este, ¿sí? Y que me permite mandar por delante a este término, me permite establecer un criterio donde para cualquier epsilon que yo tome, ¿sí? Si existe esta n tal que yo la pueda asociar a un valor real, de tal manera que la distancia entre este término y este término estén ahí, ¿sí? Perdón. La distancia entre este término y este término sean menor que el radio, ¿sí? Porque puede darse el caso aquí que el radio esté tomando, por ejemplo, este valor de aquí que es 4, ¿sí? Y que haya un elemento de la asociación muy próximo. Podría ser 3 o bueno, muy cercano aquí, nada más por darles un dato. Que exista un valor de la sucesión que esté muy próximo a 3, ¿sí? Pero que no se esté aproximando, que esté nada más muy cercano por dato. En ese contexto, ese elemento de la sucesión, que sería el último, más próximo a 3, ¿sí? De alguna manera tiene un radio menor. ¿Eso qué implica? Que ese radio menor va a tener un valor, por ejemplo el 2, aquí como está, ¿sí? Es que sería entonces esa xn, como está aquí representada, pues va a ser menor la distancia, ¿sí? ¿Qué les quiero decir con esto? Que dada la distancia xn menos el límite, ¿sí? Tiene que ser menor que epsilon. Para cualquier n que yo me tome, o sea, para cualquier n, ¿sí? Que tomemos, que cumpla esta condición, si esto está definido, entonces, o sea, que esto esté definido, que esta distancia sea menor que epsilon, entonces podemos afirmar que la sucesión se aproxima a 0. ¿Sí? Lo que acabo de hacer aquí es la definición, o sea, les he explicado la definición de lo que es una sucesión. ¿Alguna duda con todo esto que he dibujado aquí, jóvenes? A ver, aquí Itzel nos pregunta, entonces, n minúscula es mayor que n por su posición. Por su posición, me imagino que lo estás diciendo en términos de n, la posición de xn o la posición de n. Me surge esa duda. De xn, ok. Es la posición de xn, sí. Porque lo que estamos haciendo aquí es a partir de este valor que tenemos, nos da esto cuando lo asociamos a este valor real. ¿Sí? Entonces, si es por la posición. Si esto ocurre, o sea, esto es solo si ocurre, no es que así tenga que pasar todo el tiempo, no. Si se da el caso que cuando yo tomo esta n, ¿sí? Que es la que está más próxima, nada más por darles un dato, o sea, suponiendo que no esté el 2, que es la más próxima a 3, ¿sí? Nada más, que puede ser cualquiera de las que están acá adentro, supongamos nada más esta, ¿sí? Esta xn, tiene, si es el caso que existe otra, ¿sí? Y eso implica que si yo pudiera tomar esta xn minúscula como xn mayúscula, entonces tendría que ser el caso, si es el caso, que existe otra aquí,
que cumple la condición de estar adelante de la primera que tomo. ¿Sí? Si esto ocurre para cualquier n, o sea, para cualquier n que yo tome, tenemos otra que bajo bajo el mapeo con respecto de x, ¿sí? Antecede al siguiente término. ¿Eso qué quiere decir? Que la distancia entre este y este es menor que la distancia entre este y este. Es decir, esta distancia de xn a 0, o sea, de xn mayúscula a 0, es mayor que la distancia entre xn minúscula a 0, ¿sí? De 0,5 a 0. ¿Sí? Entonces es muy importante la posición. Si eso pasa para todos los casos, es decir, para cualesquiera dos que yo me tome, ¿sí? Si ocurriera el hecho de que esta xn es esta y se van despegando, ahorita vamos a ver ese otro caso, se van despegando, entonces es obvio que en vez de acercarnos nos estamos alejando, ¿sí? Pero ya veremos eso un poquito más adelante. Entonces aquí la idea es que este esté más próximo que este por su posición, exactamente, ¿sí? No por un supuesto, sino por la posición que tiene este con respecto de este, que debemos de ser cuidadosos porque aquí podemos decir este es mayor que este, claro, pero acá se invierten, ¿no? De este lado se invierten las posiciones, ¿sí? Porque la convergencia va hacia el cero por la izquierda y acá va hacia el cero por la derecha. ¿Sí, jóvenes? Profe, ahí ya me surgió una duda, porque, o sea, entonces sabemos que xn es menor que, bueno, xn minúscula es menor que xn mayúscula, pero entonces, ¿por qué arriba puso que n es mayor o igual que, bueno, que n minúscula es mayor o igual que n mayúscula? O sea, ya no entiendo. Eso es, ajá, sí. Ok. Esto es clásico en este punto es clásico que nos confundamos y asociemos esto a esto. O sea, que supongamos que se cumple esto y supongamos que xn es mayor o igual que xn. Perdón. xn minúscula es mayor que es mayor o igual que xn mayúscula. Esto no se cumple. No. No necesariamente. Si estamos de este lado, sí se cumple. ¿Sí? Pero si estamos de este lado, pues es obvio que no se cumple. Entonces, no es un requisito que esto se dé. Puede ocurrir esto o no. En este caso, no se cumple. ¿Sí? Pero se debe de cumplir esto siempre. Esto sí se debe de cumplir. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy asociando esta n, la estoy asociando a esta x. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Suponte, vamos a darle un valor específico, ¿sí? Que me digan, bueno, es que esa f de x o esta xn tiene un valor con n en 4, ¿sí? Nada más por darte un valor. Entonces, ese valor de 4 sería de xn4, ¿sí? Entonces, este de aquí es x4. Pero esta n de acá, ¿sí? Cuando yo hice la asociación, o sea, cuando yo ordené esta sucesión, puse primero este punto y luego puse este. Yo creo que en eso no tienes ningún problema, ¿sí? Cuando yo puse este, después puse este. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando puse después este, pues entonces tuvo que haber sido con el 5, o sea, con n igual a 5, entonces sería x 5. ¿Eso qué quiere decir? Que el 4 es menor que el 5. ¿Sí? ¿Eso qué va a implicar? Que pues obviamente estoy hablando de que
en este caso, el 5 es mayor o igual que el 4. O en este caso, pues es mayor estricto, ¿no? Es mayor estricto que el 4. Se pone la equivalencia porque puede darse el caso que sean equivalentes. ¿Sí? Ya veremos ese caso un poquito más adelante. Ahorita sí, entonces, dime. ok, eso ya me quedó más claro, pero siento como que me quedaría más claro con lo que le voy a preguntar. Si lo viéramos entonces como la función, llamémosle, no sé, 1 entre x con el valor de x en un cuarto, no es cierto, con el valor de x, digamos x1 y, bueno, sí, x1 y x, bueno, x igual a 1 y x igual a 2, se cumpliría la condición de que n minúscula es mayor. No, ya no sé. espere, sí, mi cabeza tiene lógica. O sea, hacerlo como si fueran fracciones, porque pues lo que estamos haciendo es como que dividir a la mitad de ese segmento, ¿no? Entonces, pues si lo dividimos entre algo más grande, pues el segmento bueno, la distancia del punto 0 a donde está el punto de lo que nos dio, pues es más pequeña. Entonces, por eso estaría como que antes del lado positivo, pero entre lo que lo estamos dividiendo es más grande. O sea, ¿sí me di a entender? Sí. Ok, ¿así funcionaría entonces? ¿Algo así? Así funcionaría. Sí, porque de alguna manera tú tienes este valor aquí, ¿sí? Y es más grande que este valor de acá. O sea, me refiero en cuanto a los segmentos, ¿sí? Este que va de 0 a 0.5, obviamente es más pequeño que el que va de aquí a 1, ¿sí? Que es x4, ¿sí? La distancia que tenemos de 0 a 1, pues es obviamente más grande que de 0 a 1/2, ¿sí? Que sería el valor que estaríamos indicando aquí. ¿Sí? Y es por eso que entonces este queda más grande, o sea, esta n queda más grande con respecto a esta, y bueno, en este caso, pues xn minúscula, esta de aquí, es más chica que esta. O sea, la distancia de aquí a acá es más pequeña que la distancia de aquí a acá. ¿Sí? ¿Sí queda claro, María? Sí, profe, ya hice mi dibujito para explicarle cómo era en mi cabeza. O sea, en lo que le decía era que, por ejemplo, uno lo podemos ver como la función de 1 entre x con x, bueno, con x igual a n mayúscula, que en este caso podría ser, por ejemplo, 1. Y pues ya nos daría 1 entre 1, pues 1, ¿no? Y por eso tenemos el puntito en el 1. Y luego, entonces, con el número que sigue, seguiría pues 1 entre x con x igual a n minúscula mayor a n mayúscula, que podría ser 2, por ejemplo, pues ya tendríamos un medio. Entonces, un medio pues es más pequeño que 1, pero 2 es más grande que 1. Ah, ok, ya entendí. Gracias, profe. Sí, ¿alguien más, jóvenes de ustedes que tenga dudas al respecto de esto? Profe, Sí, dime, Kevin. bueno, es que no entendí muy bien esta parte de la definición, lo de que es menor a epsilon. ¿Esto de aquí? Sí, Ok, mira. Lo que nos está indicando esto es que tú te vas a tomar un punto, el que tú quieras, por ejemplo el 2. Olvídate de estos de aquí. Tómate el 2. ¿Sí? Y dale un segmento. O sea, creemos un radio, un nuevo radio, con valor de 2. O sea, que va de 0 a 2. Vamos a crear una vecindad nueva, ¿sí? Que va de -2 a 2. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, nosotros tomamos puntos en -1, en 1, en 0 puntos, en -0.5, 0.5, etcétera, ¿no? Así. ¿Qué es lo que está ocurriendo?
lo que me está diciendo la definición aquí es que si yo me tomo una vecindad de radio X, ¿sí? En este caso 2, ¿sí? De menos 2 a 2, que sería el radio nada más, ¿sí? Y resulta que yo me tomo cualquier xn y que cuando yo equipare la distancia que hay entre xn y el 0, si esta distancia que está definida aquí es menor que epsilon, y esto es para la mayoría de las n's que estén aquí aglutinándose, ¿sí? Esto quiere decir que la sucesión se aproxima a 0 en este caso, ¿sí? Es decir, la distancia entre, por ejemplo, este punto y esta y 0 tiene que ser menor que el radio. Si no es menor que el radio, entonces hay que verlo de otra forma. Pero de entrada, si se cumple el hecho de que esta distancia de aquí a acá es menor que el radio, que es 2, o esta de aquí a acá, que es menor que 2, pues obviamente si me tomo esta, pues también va a ser menor que 2 y así sucesivamente. O sea, la distancia entre cualquiera de los puntos que me tome yo aquí es menor que el radio que yo dé, ¿sí? Es decir, por eso se define esto. El valor absoluto de xn menos esto es menor que epsilon. Dado esto, ¿sí? Entonces se puede afirmar que la sucesión converge. Sí, porque no estamos hablando de una n en particular, estamos hablando de cualquiera. ¿Sí? Cualquiera que cumpla esta condición. Obviamente hay términos que no la cumplen. Por ejemplo, está el 4 aquí y no cumple la condición de que de menos 4 a 0, pues hay un valor de 4. O sea, la longitud es de 4. ¿Sí? Y esta longitud es mayor que de menos 2 a 2, que es una longitud de 2. ¿Sí? En ese caso no se cumple para esta n, no se cumple en particular, pero existen un montón, una infinidad de otros miembros de la sucesión que sí la cumplen. Aquí lo que quiero decir es que la mayoría de todos estos elementos de la sucesión, tales que bajo este criterio se cumpla que la primera, esta de aquí, por ejemplo, sea menor que 2, o sea, la distancia de aquí a acá sea menor que 2, entonces hay otra, ¿sí? Después de esta, tal que xn minúscula tiene longitud menor a epsilon, que es 2. Es decir, para cualquier n que yo me tome, existe otra que la antecede, tal que la distancia entre estas dos, o sea, estas dos, hay otro que lo antecede también, tal que la distancia entre este y este es menor que epsilon, dado que este sería el más próximo a epsilon. ¿Sí queda claro? Si no queda de todo claro, pueden seguir preguntando. Vamos a hacer unos ejemplos para ver para ver con más detalle esto, ¿no? Bueno, esta es la definición de sucesión. Bueno, esta sería la definición de sucesión convergente, que es la que hemos estado discutiendo, perdón. Esta es la que hemos estado discutiendo hasta ahorita, ¿sí? Esta sería la definición. El número A, en este caso me dicen el número A, que son números no reales, se llama límite de una sucesión xn, ¿sí? Definida por esto, dada si para cualquier epsilon, o sea, cualquier epsilon que yo me tome, existe un número n. Aquí, esta n que depende de epsilon, ¿sí? Va a ser mi n mayúscula, ¿sí? Entonces, tomémoslo así de momento. Esta n es n mayúscula. Tal que para todos los números, ¿sí?
n va a ser mayor que esta de aquí. Sí, lo que estábamos viendo acá. Esta xn antecede a cualquiera de todas estas que yo tome por acá antes, ¿sí? O sea, la n que está aquí es más pequeña asociando, lógicamente, las xn que yo doy por acá. ¿Sí? Cualquiera que yo me tome por aquí va a ser con una n mayor que esta, porque puede ser 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etcétera. Todos esos términos van a ser mayores que este. Entonces, si esto se cumple para cualquier epsilon y existe este número tal que todas esas n's que yo tome antes, o más bien después de esta, son mayores, se cumple que se da esta desigualdad. Si esta desigualdad se da, entonces vamos a llamar límite al número a. Y bueno, se denota de la siguiente forma. Para cualquier término n que vaya al infinito, o sea, de n en adelante, ¿sí? Es decir, el límite cuando n se aproxima a infinito, xn es igual al valor a, ¿sí? O xn se aproxima al valor a cuando n se aproxima a infinito. Esta sería la definición tal cual nos la manejan en general, ¿no? Ahora, aquí pues, se puede ver más claramente. Para toda epsilon mayor a 0 existe una n dentro del conjunto de los números naturales, ¿sí? Este sería el conjunto de los números naturales, tal que para toda n que yo me tome, ¿sí? Esta n va a ser mayor que esa n que va a depender de epsilon o la n mayúscula, ¿sí? Y eso va a implicar que xn menos a sea menor que epsilon. Y solamente si esto ocurre, vamos a llamar a esta sucesión que converge al valor a. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Antes de ver unos ejemplos, vamos a ver. Ya saben que si tienen dudas pueden preguntar, jóvenes, ¿eh? No se queden por favor con la duda. ¿Qué es lo que nos dice el teorema? Bueno, dice, aquí ya nos dieron la definición de una sucesión cuando converge, ¿sí? Pero puede resultar que nos cuestionemos, bueno, a ver, si converge, pero ¿nada más converge ese número? ¿Es único el número al que converge o puede haber más números a los que converge? Porque esa duda les puede saltar a partir de acá. ¿Sí? Por ejemplo, esto que estuvimos haciendo, pues tenemos esta sucesión y pues pareciera que converge de este lado y que converge de este otro. ¿Sí? Pero dense cuenta, es la misma sucesión. ¿Sí? Así como la pinté, es la misma sucesión, nada más que va dando saltos, pum, 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 y converge a un solo punto. ¿Sí? Desde la vista aquí, dado cómo lo hicimos, parece que nada más hay uno. ¿Habría otro número al cual pudiera converger la sucesión? Esa pregunta se la hicieron, lógicamente, los matemáticos. ¿Y qué hicieron? Pues tenían que darse cuenta si había otro, ¿no? Entonces, bueno, va en ese sentido este teorema. Dice, una sucesión solo puede tener un límite. Si a ese límite de la sucesión xn, a se escribe de esta forma. Entonces, no hay dos. Eso es lo que me está afirmando este teorema. ¿Cómo podríamos nosotros demostrar este teorema, precisamente? ¿Cuál sería la mecánica de la demostración, jóvenes? ¿Alguna sugerencia? Para poder hacer la demostración, ¿sí? Tenemos que recurrir a la definición. ¿Sí? Aquí la definición me dice, bueno, para toda epsilon existe este número tal que esto pasa para cualquiera de los números que yo me tome, ¿sí?
Si este número es mayor que este, entonces se cumple y se cumple la desigualdad, entonces estoy hablando de que el límite A, el valor A es un límite para la sucesión. Bien, esto también está dentro de las hipótesis, ¿sí? Todo esto, ¿sí? La propia definición de sucesión también está dentro de las hipótesis, etcétera, ¿sí? Todo lo que antecede. Entonces, algo que vamos a analizar aquí es, bueno, aquí lo que me están diciendo, ¿es único el límite de la sucesión? Supongamos que no, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacerlo de forma directa, pues no se me ocurre ahorita, ¿cómo? Digo, podría ocurrírseme en este momento, ¿no? Pero no es obvio, viendo la definición, ¿sí? No es obvio que yo pueda usar la definición directamente para demostrar este teorema. Entonces, cuando ocurre eso, o sea, sí tengo la definición, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo aplico la definición aquí? La verdad no sé, no tengo ni idea. Ah, pero tengo unas bajo la manga, ¿sí? ¿Qué tal si supongo que existen dos? ¿Sí? Entonces, supongamos que L1 y L2, ¿sí? O más bien, vamos a ponerlo como está aquí escrito. Supongamos que tenemos A1 y A, ¿sí? Por como me lo están presentando aquí. A1 y A son límites, ¿sí? Son límites de la sucesión XN. Entonces, al ser límites, y además voy a suponer también, y supongo también que A1 es mayor estricto que A, ¿sí? Lo voy a tomar así, ahorita van a ver por qué. Tomándolo de esta manera, ¿qué va a ocurrir? Como ambos términos A1 y A son límites de XN, o sea, de la sucesión XN, por definición, ¿qué va a ocurrir? Por definición tengo que tomar un épsilon, ¿no? ¿Sí? Entonces, por definición, tomamos épsilon mayor a 0, tal que ¿qué? En este caso, tal que A1 menos A sobre 2 es igual a épsilon. Así me tomo mi épsilon. Es positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes pasan esto para acá, tendrían A menos A1 menos A es mayor que 0. Entonces va a ser positivo, independientemente de sobre qué lo divida. En este caso lo dividí sobre 2, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, continuando con la demostración. Si esto pasa, nada más tomándolo de esta forma, ¿sí? Ahora, por definición, ¿sí? Ya tenemos épsilon, entonces existen, dado que tengo A1 y A, que son términos a los cuales converge la sucesión XN, en particular para cada uno, ¿sí? Existe, lo voy a poner así, N1 y N2, ¿sí? Donde, ¿qué va a ocurrir? El valor absoluto de XN menos A1 es menor a épsilon, y esto es para toda N,
mayor que N1, ¿sí? Es decir, esta N1 existe para A1 y esta N2 existe para A. ¿Sí? Así lo tomo de momento. Por otro lado, ¿sí? Dada la misma definición, tengo xn menos A menor a epsilon igual. O sea, me estoy tomando la misma epsilon para las dos sucesiones. Y eso lo puedo hacer. O sea, no estoy privado de hacerlo. ¿Sí? ¿Esto qué va a decir? Bueno, que para toda K, en este caso, ¿sí? Va a ser mayor o igual, tiene que ser mayores o iguales que N2. ¿Sí? Eso nada más por definición. Ahora, estoy aquí. Teniendo todo esto, ¿sí? Ahora tomamos un número L en los reales, ¿sí? Tal que L es mayor que N1, ¿sí? Y L es mayor que N2. Bajo esta condición, ¿sí? Bueno, no sería exclusivamente en los números reales, sino más bien veámoslo en los naturales, ¿sí? Me tomo otro número en los naturales, ¿sí? Tal que el valor absoluto de xl menos a1 es menor que epsilon y estoy sustituyendo claramente n por l, xl en valor absoluto menos a, ¿sí? Es menor que epsilon. Ahora, voy a tomar el valor absoluto de A1 menos A, ¿sí? Y esto es equivalente al valor absoluto de A1 menos A, perdón, de A1 menos XL, ¿sí? Más XL. Que bueno, puede ser con XN. Aquí está por demás esto, pero bueno, tomémoslo así. Y esto es menos A, ¿sí? Solamente sume un 0, que sería menos XL más XL. Esto sería menor o igual al valor absoluto, esto es menor o igual al valor absoluto de A1 menos XL más el valor absoluto de XL menos A. Pero dado que este y este son menores que epsilon, lo sustituyo. Entonces esto es menor que epsilon más epsilon, que pues, obviamente es equivalente a 2 epsilon. Si yo me fijo en lo que supusimos un poco más arriba, aquí, ¿sí? Donde dijimos que A1 menos A sobre 2 es igual a epsilon, podemos decir entonces que A1 menos A, ¿sí? Es equivalente a 2 epsilon. Entonces puedo sustituir esto por esto. Y dado que este es positivo, ¿sí? Lo puedo poner sin ningún problema en valor absoluto. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá abajo? Sustituir 2 epsilon por A1 menos A.
en valor absoluto. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Entonces, esto implica que el valor absoluto de A1 menos A es menor que el valor absoluto de A1 menos A. Esto es absurdo. ¿Sí? ¿Eso qué estaría implicando? Esto lo que estaría implicando es que este valor de aquí, pues es más grande que él mismo. Pues eso no es posible. O sea, la distancia entre A1 y A es más grande que A1 y A. O sea, eso es absurdo. ¿Eso a qué me lleva a concluir? Que pues simple y sencillamente no existen esos dos valores. ¿Sí? O sea, no existen esos dos valores tales que sean el límite de A. Bueno, que sean el límite de la sucesión al mismo tiempo. Entonces, por lo tanto, xn solo converge al valor A, cuando n se va a infinito. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto, jóvenes? Bueno, espero que esté claro, jóvenes, porque es importante que les digo que quede claro esto. ¿Sí? Ahora sí vamos a ver unos ejemplos. Bien, este ejemplo lo que nos dice es que partiendo de la definición 1, hay que demostrar que el número 1 es el límite de la sucesión xn equivalente a n entre n más 1, ¿sí? Cuando n va a infinito, de 1 a infinito, ¿sí? Lógicamente partiendo de la definición. ¿Cómo usaríamos aquí la definición, jóvenes, para demostrar esto? Regularmente, cuando empezamos a hacer demostraciones de este estilo, ¿sí? Aludiendo a la definición, tenemos diferentes cosas en la definición. Tenemos épsilons, tenemos las n's, ¿sí? Y tenemos el valor absoluto, ¿sí? De la distancia entre el límite y cualquier término de la sucesión, ¿no? ¿Esto qué implica? Bueno, tomar el épsilon, pues sí, de alguna manera se puede proponer una épsilon, pero ¿cuál? ¿Sí? Ese es el detalle. A veces puede estar un poco claro cuál definición se puede proponer, o más bien cuál definición, perdón, cuál épsilon se puede proponer, pero no es obvio. Entonces, no voy a descartar épsilon, pero me tengo que fijar ahora en las n's. Ahora, las n's pues, van de 1 a infinito. Es también ambiguo ahí qué hacer. ¿Sí? Podríamos dar casos particulares, es decir, bueno, me tomo n igual a 3, por ejemplo, y pues lo sustituyo en la sucesión. Al fin ya tengo la sucesión determinada, ¿no? Que lo que me están diciendo es que xn es equivalente a n sobre n más 1. Lógicamente para n, o más bien, con n en los naturales. ¿Sí? A partir de aquí, pues tal vez resulta más cómodo observar esto y ver qué pasa también con el número 1, porque por ejemplo aquí me dicen, bueno, converge a 1. ¿Sí? O eso es lo que queremos demostrar. Me están diciendo que puede converger a ese, pues vamos a ver. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos tomamos? Nos fijamos entonces en el valor absoluto de la definición de xn menos 1 en este caso, que es el límite. No ponemos que es menor que epsilon, eso es a lo que tenemos que llegar. ¿Sí? Entonces, esto es equivalente a ¿qué? Sustituyendo
pues es equivalente al valor absoluto de xn de n sobre n más 1, ¿sí? Más 1. ¿Y aquí qué hacemos? ¿Sí? Operamos esto. ¿Sí? ¿Cómo lo operamos, jóvenes? Pues tenemos que ponerlo de tal manera que tenemos n más 1 sobre n más 1. ¿Sí? ¿Y ahí qué nos queda? Perdón, menos. Aquí es menos. Entonces me va a quedar el valor absoluto de 1 menos n más 1. Y lo puedo dejar así sin las barras del valor absoluto porque claramente esto es positivo. N no toma valores negativos, por lo tanto no se me indefine y bajo ese criterio pues no tengo ningún problema con retirar las barras de valor absoluto. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Todo bien, jóvenes? No estamos haciendo nada prácticamente, ¿sí? Nada más estamos aludiendo a lo que, aparte de lo que nos da la definición, ¿sí? Ahora, a partir de aquí, nosotros vamos a tomar cualquier valor como épsilon, ¿sí? Entonces, para cualquier épsilon mayor a 0, ¿sí? Sabemos, ¿sí? Que existe una n tal que el valor absoluto de xn menos 1, perdón, menos 1 es menor a épsilon. Ese es el supuesto, ¿sí? Ahora, vamos a ver si se cumple. Si esto se cumple, ¿sí? Ahora, si eso ocurre, si es eso, si en este caso 1 sobre n más 1 es menor que épsilon, Perdón que te dime. interrumpa, es que ahí ya me confundí muy feo. Es que en lo de arribita, de lo que está escribiendo arriba, dice xn menos 1 igual, bueno, valor absoluto de xn menos 1 igual a valor absoluto de n entre n más 1 más 1 y luego, ¿qué pasó ahí? Ah, sí, te puse el más y no es más, es menos aquí. Ah, ok, yo dije, ¿por qué? Ahí mi cerebro colapsó y dejé de ponerle atención, perdón. Ok, pero No, todo lo demás sí. no. Sí, aquí estoy sustituyendo xn por esto. Sí, ese signo más fue un error mío. Ah, ok, profe, gracias, Sí. perdón. No, gracias a ti por la aclaración. Sí, porque a lo mejor también algún otro compañero se pudo haber sacado de onda por lo mismo. Gracias. Bueno, ya ante esto, si es este el caso, o sea, si esto se cumple, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a buscar es una n que cumpla lo siguiente. Es decir, entonces, ¿sí? Podemos observar que n más 1, o sea, volteando la desigualdad, ¿sí? Es mayor que 1 entre épsilon. ¿Sí? Estoy volteando la desigualdad. ¿Sí les queda claro este paso, jóvenes? O sea, tomo esto y lo invierto. Es decir, ahora lo divido más bien entre 1, todo. Entonces, me queda esto y me queda esto. Eso va a invertir la desigualdad. ¿Sí? Bien, ahora no es mayor o igual que esto el épsilon. Ahora déjenme
quitarlo para que no se preste confusiones ahí. Entonces, si esto ocurre, entonces tenemos esto. ¿Sí? Pero de aquí se va a implicar que n es mayor que 1 sobre epsilon, ¿sí? Menos 1. ¿Sí está claro este paso, jóvenes? Ok, bueno, entonces, ahora, a partir de aquí, vamos a tomar otro término n, ¿sí? ¿Sí? Entonces, tomemos esta n dentro del conjunto de los números naturales, ¿sí? Tal que se implique también, tal que esta n sea mayor también que 1 entre epsilon menos 1. ¿Esto con qué propósito? Esto con el propósito de entonces invertir ahora lo siguiente. Permítanme, déjenme subir esto. Vamos a invertir esto, ¿sí? Como lo hicimos aquí con respecto de esto. Entonces, si lo invertimos, ¿cómo quedaría? Quedaría, antes de invertirlo, quedaría n más 1, ¿sí? Mayor que 1 entre epsilon. Entonces, invirtiéndolo va a implicar que 1 entre n más 1, ¿sí? Es menor que epsilon. ¿Esto qué estaría implicando en este caso, jóvenes? Por definición, si n es menor o igual que n, o sea, n mayúscula es menor o igual que n para todo n, ¿sí? En los naturales, ¿qué se sigue de todo esto? Porque de aquí se puede implicar que tengo entonces n más 1, ¿sí? Mayor o igual a n mayúscula más 1, ¿sí? Y esto va a implicar también la siguiente desigualdad. 1 entre n más 1 es menor o igual a 1 entre n mayúscula más 1. Se cumple la desigualdad. Ahora, ¿de qué esto se sigue? A partir de todo lo que hicimos arriba. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ya sabemos que esto, ¿sí? Es igual 1 entre n más 1 es igual al valor absoluto de xn menos 1, ¿sí? Pero sabemos que este es menor o igual que 1 entre n más 1, que es menor que epsilon, ¿sí? Por esto. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Estamos encontrando un número, ¿sí? Cuya distancia es mayor que la distancia de este otro. Es lo que yo les decía, ¿sí? Esta distancia es más grande que esta, ¿sí? Y esta n es más chica que esta, ¿sí? Por definición. Entonces, al darse eso y cumplirse que esta distancia es menor que epsilon, entonces, por contingencia esto, pues es más chico que epsilon. Por lo tanto, tenemos nuestras n's, ¿sí? Lo que hemos encontrado aquí es que esto se cumple porque aquí aquí se está dando, ¿sí?
En todo caso, podría ocurrir que esto fuera mayor que epsilon. En ese sentido, pues no estaríamos afirmando esto, ¿sí? ¿Sí está claro el ejercicio, jóvenes? ¿O quieren que lo repita? Es decir, no que lo repita, sino que lo describa nuevamente. Profe, es que en la última parte ya no entendí. Ok. ¿Hasta dónde no entendiste? Eso sí lo entendí. Lo último, la explicación ya final, ¿Esta de aquí ya eso ya no? no. O- ok, bueno. No tiene mayor problema, pero fíjate, o sea, tenemos esta desigualdad, ¿sí? Al tener esta desigualdad, pues no es otra cosa que esto que está aquí, simplemente. Ahora, por otro lado, tenemos esta otra desigualdad, ¿sí? Esta otra desigualdad me permite hacer esto. Ya sabíamos, por supuesto, que habíamos dado que si esto se cumple, entonces esto, ¿sí? Pero decidimos tomar esa n, ¿sí? Tal que esto, y bueno, y tal que todo esto, ¿no? Entonces, de, de esto que tomamos acá, llegamos a esto, ¿sí? Entonces, pues sabemos que si esto se cumple y esto se cumple, y ya habíamos visto que también esta epsilon es mayor que esto, pues bueno. Lo que quiere decir esta última parte es que esta n, o sea, esta xn de aquí, más bien esta distancia, porque la distancia, este valor es la distancia definido por esto, o sea, xn menos 1, tal cual lo hicimos aquí, que me da esto, ¿sí? Xn sustituimos, ¿sí? Operamos y me da esto. Este valor de aquí es la distancia, o sea, ¿qué es lo que te quiero decir? Sería como la distancia de aquí a acá, ¿sí? Entonces, esta distancia de aquí a acá es esta, nada más por decirte algo. Ahora, buscamos otra n, ¿sí? Tal que por definición nosotros tenemos esto. Si esto se da, entonces podemos llegar a esto, ¿sí? Que es esta otra distancia. Esta otra distancia, ¿quién sería? Sería esta distancia de aquí a acá. ¿Sí? Primero dimos esta y luego vimos que estaba esta. ¿Sí? Entonces están estas dos distancias. Estas dos distancias son menores que epsilon. ¿Sí? Estas dos distancias son menores que epsilon. Entonces se cumple realmente esta desigualdad. ¿Sí queda claro ahora esta parte? ¿O sigue con problemas el argumento? Creo que ya entendí. Sí. Este, sí, creo, bueno, es que son, bueno, el 1/n+1 y el 1/n⁻1 son dos distancias, ¿no? Exactamente, ¿sí? Verlo desde esta perspectiva. Suponte que es esta distancia de aquí, el 1 entre entre n mayúscula más 1. Es esta distancia de aquí a acá. ¿Sí? Aunque anda por ahí el 1, ¿no? O sea, pero no lo veas así, o sea, velo desde esta perspectiva. Esta distancia de aquí a acá es una y esta de aquí a acá es otra. Entonces se están aproximando a este punto. ¿Sí? Eso es lo que quiero que vean. Entonces, esa distancia es mayor que esta. ¿Sí? Eso es nada más. Son distancias que son menores que epsilon. ¿Sí? Porque epsilon es otra distancia que va del 1
a donde caiga epsilon, ¿sí? A donde lo hayamos determinado. Entonces lo que te está diciendo es que dentro de esa epsilon, ¿sí? Está xn mayúscula y es más grande que xn minúscula. Eso es lo que te está diciendo a grandes rasgos. En este caso, claro está, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Bueno, ya nos quedan muy pocos minutos. Voy a detener aquí la clase porque hay otro ejemplo. De hecho, tenemos 3 ejemplos más. Yo quería ver si llegábamos a esos 3 ejemplos, pero bueno. ¿Alguna duda hasta aquí de todo lo que hemos visto, jóvenes? Bueno, yo creo que se me complica un poco entender la definición de sucesión. Ok, vamos a hacer lo siguiente. La próxima clase vemos otra vez la definición. No sé si todos estén de acuerdo. Para que pues aquellos compañeros que tengan algún problema todavía, pues no confirmen el problema, sino más bien lo puedan resarcir, o sea, lo puedan de alguna manera solventar. ¿Sí, jóvenes? O sea, no veríamos todo lo que vimos hoy, sino nada más veríamos el concepto única y exclusivamente y más ejemplos, por supuesto. ¿Sí? Eso sería mi propuesta, porque pues ahorita ya estamos cansados y nos queda poco tiempo. Ok. Bueno, pues creo que hay varios compañeros de acuerdo, pues entonces así lo hacemos. Entonces nos vemos la próxima clase, que es el viernes. Continuamos con esto. Vamos a seguir viendo, ahorita ya de aquí en adelante vamos a ver límites hasta en la sopa. ¿Sale? Cuídense, jóvenes, y nos vemos la próxima clase. Que tengan excelente tarde. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's